Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendiga. Reciban un saludo virtual desde la ciudad de Yuba City. Am, Mi nombre es José Ramírez, su servidor, y estamos transmitiendo, como le decía, desde Yuba City. Somos Ministerios Ebenecer Restauración. Amén. Y es un placer estar conectados una vez más. Dios bendiga a los que se conectaron, se van a conectar. Amén. Orar, ¿qué les parece? Y vamos a poner en las manos del Señor este segmento que se llama como flechas. Así es que oremos, ayúdeme a orar y pidámosle a Dios su guianza. Amén. Padre, que estás en gloria, te damos gracias este día, Padre, porque a ti te ha placido que estemos transmitiendo, Señor, desde nuestro hogar, Padre, y no podemos quedarnos callados, no podemos callar lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. En el nombre precioso de Jesús, creemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, y que va a dar fruto. Yo declaro que los que van a escuchar este mensaje son buena tierra, Señor. Trae, Padre, bendición, Padre. Trae gozo, Señor, a través de esta reflexión. En el nombre de Jesús trae una nueva oportunidad en la vida de mis hermanos, Señor. Aumentanos la fe, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te doy la gloria, te doy la honra solamente a ti, papá. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos. Es motivo de gozo. Me gozo en el Señor, me regocijo en Cristo. Amén. Porque Él nos permite estar hablando con libertad. Amén. Y no vamos a callar mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento. Yo te invito a que hablemos de Dios. Amén. Hablemos de sus maravillas. Y como les decía, el segmento se titula como flechas y debemos de estar listos, debemos de dejarnos pulir por Dios, debemos dejarnos capacitar por los siervos, por tus líderes, por el Espíritu Santo, amén, para poder ser útiles en la obra de Dios. Todos tenemos un propósito en la vida, en Dios, amén. Gloria a Dios. El tema para hoy es un tema que todos lo sabemos, ya creo yo, es un tema muy común, pero hoy más que nunca, amados hermanos, con esta prueba que ha venido, que Dios ha permitido, amén, muchos su fe ha decaído, su fe ha menguado, algunos se han alejado, amén, pero déjame decirte que Dios permite todo con propósitos y es tiempo de volvernos a Dios, de que nuestra fe crezca, amén, y estar firmes en el Señor hoy más que nunca, amén. Entonces el tema para esta noche es, o la reflexión es la fe. Una, miren, fe ah, son dos letras, amén, pero con un gran significado. Y vamos a estar viendo que la fe es como un diamante, tiene muchas facetas. Así es que necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener más experiencias con Dios para que nuestra fe crezca y poder ser de testimonio a otros. Amén. Y nuestra base para esta noche es Hebreos 11:1 en adelante. Amén. Y dice su palabra, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. El 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Amén. Entonces, vamos a ver la definición o algunas definiciones de fe, amén, según el diccionario secular y según el diccionario bíblico. Pregunta, antes de darle la definición, pregunta, ¿qué es la fe? Amén. Tal vez tú no tengas el concepto exacto o solo te sabes el versículo, ¿verdad? De Hebreos 11:1, ¿verdad? Y hasta allí. Pero déjeme decirte que para poder entender el tema de la fe,
te voy a compartir las definiciones. Fíjese qué bonito, precioso. Fe es seguridad o confianza, carente o ausente de pruebas. Amén. Fíjese una vez más, es algo muy importante. Fe es seguridad o confianza, carente o ausente de pruebas. Y la fe viene del latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Amén. Esto es lo que nos da la definición, el diccionario secular. Ahora veamos la definición, el significado bíblico de fe. Amén. Ponga atención, amado hermano. No se me duerma, ¿ok? Fe es certeza. Una certeza inamovible de que aquello que se espera, lo que se cree, es verdadero, cierto, incuestionable. En Hebreos 11:1 encontramos, como ya leímos, o vamos a leer, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, en otras palabras, le voy a dar algo rapidito que se me vino. Fe es tiempo presente. Ya se hizo, ya se armó, dicen, ¿verdad? Ya se hizo, amén, ya está hecho. Y la esperanza es tiempo futuro, amén. Nosotros tenemos la esperanza que un día le veremos, amén, que un día estaremos con Él, amén. Entonces, pero ya creímos, ¿eh? Ya creemos, amén, lo damos por hecho. Dice, al contrario de lo que no nos podamos imaginar. La fe no tiene por qué entenderse como una cuestión de puede ser, sino de es. Amén. Es, hoy es. Esa es la definición de fe. Y quiero aclarar, amados hermanos, que vamos a estar viendo la fe en general, aunque hay varios tipos de fe. Algunos hablan de 7 tipos de fe, algunos de 3 tipos de fe, algunos de 10 tipos de fe. Así es que vamos a hacer un estudio y vamos a desmenuzar este tema, amén, si Dios nos lo permite. Así es que quiero compartirte algunos tipos de fe que encontré. Tipos de fe, dice, está la fe natural o humana, fe ciega, fe emotiva, fe insuficiente, fe muerta, fe verdadera. También encontré, como le decía, 3 tipos de fe. La fe salvadora, amén, por eso estamos hoy aquí, y esa fe viene de Dios, amén. Dios es el que nos da la fe. También está la fe como fruto, ¿sí? Acuérdense que están, no los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, amén. Y la fe como don, amén. Está el don de fe. Así es que es importante entender esto, amados hermanos. Y quiero, también anoté aquí, la fe natural. ¿Cuál es la fe natural? La fe natural es así. Digamos, si usted tiene la llave de su carro, usted está seguro, ¿verdad? Está confiado en que mete la llave y va a prender su carro. Amén. ¿Sí? A menos que se le hayan robado o se le haya fundido la batería. Amén. Pero, ¿verdad? Usted está seguro que su carro, usted se sube, se sienta y enciende su carro, está seguro que va a encender. O tiene el control remoto de su televisor y usted está seguro, amén, que su televisor va a encender. ¿Sí? A menos que no tenga baterías, a menos que esté desconectado el televisor, pero usted está seguro, amén, que porque usted tiene el control en su mano
y, ¿verdad? Le aprieta el botón rojo y está seguro que su televisor va a encender o prender, amén. Entonces, vamos a continuar. Le decía al principio, amados hermanos, que este tema de la fe es muy interesante porque la fe es como un diamante, tiene muchas facetas y necesitamos conocer a Dios en todas sus facetas, amén. La fe es como un diamante. Hay 3 puntos aquí que encontré, quiero compartírtelos. Dice, número 1, nacer por fe. Número 2, andar por fe. Y número 3, vivir por fe. Amén. Nosotros nacimos de nuevo por la fe. Amén. ¿Sí? Estábamos muertos sin delitos y pecados, dice su palabra, pero Él nos dio vida. Amén. Y vida en abundancia. Amén. Entonces nacemos por fe. Es necesario nacer de nuevo. Amén. De ser del agua y del espíritu para poder ver. Fíjese, para poder ver, dice su palabra, y para poder entrar. Amén. Son 2 cosas. No sé qué quiere usted, ver de lejos o entrar. ¿Sí? Entonces debemos andar por fe. Este camino es de fe, amados hermanos. ¿Sí? Como viendo al invisible. Amén. Y número 3, vivir por fe. Amén. Y esto es uno de los puntos que cuesta mucho. Amén. Porque como no vemos, mire, nosotros traemos dichos del mundo, ¿verdad? Antes, todo lo contrario a la fe, porque lo contrario a la fe es la duda. Amén. Decíamos, más vale pájaro en mano que 100 volando. Amén. Queríamos la seguridad, la certeza. Amén. Pero no se preocupe, porque este problema lo tenía Tomás hasta no ver. Por eso dice el dicho, hasta no ver, no creer. Si uno de sus discípulos dudaba. Y así nos pasa a veces. Amén. Dijo alguien, de los 12 discípulos todos tenemos un poco, pero a Judas hay que, ¿verdad? Hay que calmarlo, ¿sí? Que no se manifieste. Amén. Entonces, es muy importante entender esto, amados hermanos, que nosotros hemos nacido por fe, debemos de andar por fe y vivir por fe. Amén. Quiero compartirte este versículo que dice Hechos 7:3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, o Abraham. Usted se recuerda que le cambiaron el nombre, ¿verdad? De Abraham a Abraham. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Aram. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Entonces, amados hermanos, como les decía, andar por fe, obedecer a Dios no es fácil, ¿verdad? Pero no es imposible. Si queremos agradar a Dios, tú y yo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por la fe, amén. Déjeme contarte, yo me recuerdo que antes de venir a Estados Unidos, yo no quería venir realmente, amén. Y vine, ¿verdad? La primera vez y llegué a San Francisco y no me gustó el clima, ¿verdad? Me enfermé y no me gustó, me estuve como 9 meses. De ahí regresé a mi tierra y ah, a los 2 años volví, ¿verdad? Pero con propósito, ya Dios me había hablado, amén, que tenía que venir para aquí porque tenía un plan para mi vida. Y cómo son las cosas, fíjese que después de ya no querer, de no quererme venir, ahora ya no me quiero ir. O sea, ya Dios me trajo a esta tierra, a este país con propósitos. Entonces, es muy importante, amados hermanos, entender el plan de Dios, el propósito y estar metidos en ese plan, amén, para poder agradar a Dios, amén. Entonces, quiero compartirte este pensamiento, dice, lo único imposible es aquello que no intentas, amén. Entonces, mire, nosotros tenemos un Dios poderoso, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Entonces, nosotros hacemos lo posible y Dios, cuando confiamos en Él, hace lo imposible. Amén.
Mateo 6:30. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Fíjense que Dios nos habla a través de la naturaleza. He visto los pájaros afuera, ¿verdad? Que no se preocupan por nada. Dios quiere que seamos como los niños. Amén. Por algo la escritura dice el que no sea como un niño no puede, ¿verdad? Entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es un niño? Mira, al niño solo le preocupa jugar, comer y dormir. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de confiar en Dios totalmente, ¿verdad? Para poder agradarle a Él y poder ver su mano, tal vez de provisión, su mano sanadora, su mano protectora. Amén. Como le digo, la fe es como el diamante, muchas facetas. Necesitamos creerle a Dios. Amén. Primero creer en Dios y después creerle a Dios. Amén. Mateo 14:29. Y le dijo, ven y desciende. Y y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Entonces es un tipo de fe que lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Tal vez tú tengas poca fe, pero déjeme decirte que Dios puede aumentar la fe. Amén. Y dice, ¿por qué dudaste? Lo contrario de la fe es la duda. Mientras menos dudas tengamos, amados hermanos, vamos a confiar más en Dios. Entonces, no sé cuál haya sido tu problema, aunque déjeme decirte que en esta situación, en este caso, Dios le estaba diciendo directamente a Pedro, ven Pedro, amén. Y es muy importante esto, amados hermanos, no hacer alardes de fe. Amén. Es decir, oh, como Pedro caminó en el mar, yo también. Más si no sabes nadar, te vas a ahogar. Amén. A menos que recibas una orden de parte de Dios, una orden del Espíritu Santo. Amén. Que te diga, haz esto, haz lo otro. ¿Verdad? Porque Él va contigo. ¿Sí? No va a ser alarde de fe, sino que Él está contigo. La fe no hace las cosas, perdón, la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Y eso está en Lucas 1:37, no lo vamos a leer, pero quiero leer una vez más. Dice, la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Amén. Al que cree, todo le es posible, ¿sí? Dice su palabra, amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces debemos de tener fe como hijos de Dios, como todo el que ha nacido de nuevo. Amén. Necesita tener fe y confiar en Dios para que las cosas sean posibles. Amén. Dice Lucas 12:24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta, cuanto más valéis vosotros que las aves. Amén. No sé, mire, tú y yo necesitamos conocer a Dios como proveedor. Tal vez nos aprendimos el Salmo o todo el Salmo 23. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero a la hora de la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos, amados hermanos? ¿Sí? Cuando te despiden del trabajo, porque Dios quiere abrirte otra puerta más grande. Amén. Y si no es así, no te mueves. Amén. Tú le estás pidiendo, Señor, Señor, provéeme, aumentame el salario. Viene y te corren del trabajo, ¿verdad? Sin motivo, pero Dios tiene una puerta abierta. Amén. ¿Qué vamos a hacer cuando venga esa prueba? ¿Sí?
te invito a que le pidamos sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría para poder entender esta prueba. ¿Qué me quieres enseñar? Amén. Entonces, vamos a continuar. 2 Corintios 5:5 dice, el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animaos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y el 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Amén. ¿Sí? Si tú quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, movámonos en fe. Amén. ¿Sí? Hacer que las cosas que ya están hechas, amén, aunque no veamos nada, ¿sí? Mire, Dios no tarda, Él no se adelanta ni se atrasa, Él siempre llega a tiempo, te lo digo por experiencia, amado hermano, Él no tarda, ¿sí? Él tiene, es más, Él tiene todo bajo control, amén. Dice esta diapositiva, mi Dios es más grande que mi problema, mi necesidad, mi enfermedad, no temeré. Amén. Si puedes decir una vez más, lo voy a leer. Mi Dios es más grande que mi problema, mi necesidad, mi enfermedad, no temeré. Amén. Tal vez mire, a veces nos enfrascamos en nosotros mismos, pensamos que nadie sufre como nosotros, ¿verdad? Que nos llueve sobre mojado y decimos, ¿por qué a mí? Solo a mí. Amén. Y venimos y en vez de pedirle a Dios guianza o sabiduría para entender el problema, venimos y no hallamos a quién echarle la culpa, ¿verdad? Y solo echamos la culpa al diablo y el pobre diablo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver en el asunto. Dice, todo yo, todo yo. Amén. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para poder discernir lo que estamos pasando, el tiempo de prueba. Amén. Quiero leerte esto, este es un pasaje muy conocido, amén. Lo vamos a leer porque, amén, es la palabra de Dios y por algo lo estamos leyendo. Primera de Samuel 17:8 dice, y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Continuemos leyendo. Vamos al 17:10 de 1 Samuel. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a la fila de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Fíjese, entonces podemos ver aquí en quién tenía Saúl puesta su confianza. ¿Sí? Y el filisteo los tenía temblando a todos, amén. Era una guerra de palabras, amén. Entonces, el enemigo te va a decir, no puedes, eres un perdedor, amén. Nadie te quiere, amén. ¿Verdad? ¿Y a quién le vamos a creer? ¿A papá Dios o a los filisteos? Amén. O a los feos, como dijo alguien, ¿verdad? Entonces, vamos, continuemos leyendo. Primera de Samuel 17:16. Fíjese, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Amén. Fíjese que no solo fue un día, qué detalle más tremendo. Durante 40 días los estuvo atormentando, ¿verdad? Los estuvo torturando el incircunciso, ¿verdad? De Goliat. Amén. Y estaba tan confiado, creo yo, porque se recuerdan que David agarró 5 piedras. No era por si le fallaba la fe, no era por si la primera no le pegaba, tenía 4, ¿verdad? Y la mano, los 5 piedras, sabemos que representa también la mano de Dios, ¿verdad? Los 5 ministerios, pero en este caso también podemos decir porque Goliat tenía otros 4 hermanos, amén. O sea que si salían también, después de que matara a Goliat, salían los otros 4 hermanos también. Yo creo que ni salieron, ni se atrevieron a ver a su hermano que cayó y le cortaron la cabeza, se han de haber escondido. Amén. Entonces,
durante 40 días. Mientras hablaba con ellos, he aquí, el campeón, el filisteo de Gab, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. El 17:42, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y lo vio flaco, me imagino yo, ¿verdad? Porque David no era musculoso, a veces como lo pintan, amén, ¿sí? Y era bien parecido como muchos de nosotros, amén. Y rubio, ¿verdad? Ya las canas, amén. Y 17:43, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que viene contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Fíjese, aparte de que estaba humillando con palabras, los maldijo. Amén. 17:44. También dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. El 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? David, yo lo admiro, amén, porque se armó de valor, se armó de fe, amén. Él sabía que Dios estaba con él, amén. Por eso, miren, la Biblia lo considera como el dulce cantor y es más, era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos queremos ser conforme al corazón de Dios? Amén. Yo soy el primero, amén. Pero, amén, sí se puede, amén. Tal vez tú digas, no, ¿verdad? Mi fe, tal vez no tengas nada de fe, y digas, no, eso, pues, solo David era el favorito, el preferido. Déjame decirte que sí se puede llegar a ser conforme al corazón de Dios, pero necesitamos creer y obedecer, amén. Seguimos leyendo el 46. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y te daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Mire qué fe, qué valor, qué valentía la de David. Amén. Perdóneme si pido disculpas si las letras no aparecen, no aparece toda la diapositiva completa. Amén. Pero aquí se la estamos leyendo. Amén. Para la próxima lo haremos mejor. El 17:47 dice, para que sepan toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Fíjense qué confesiones. ¿Qué hacemos nosotros con la prueba, hermanos, hermanos? ¿Qué hacemos? Quejarnos, ¿verdad? Echarle la culpa a todos, ¿verdad? Y tal vez nosotros somos los culpables. Amén. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios, amados hermanos, si te has alejado, tu fe ha menguado, ¿verdad? Es tiempo, amados hermanos, de que nos pongamos a cuentas con Dios. Le digamos, Señor, dudé, perdóname, pero yo te creo ahora. Amén. Dice en esta diapositiva, este pensamiento, dice, deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿quién dijo miedo? Amén. Miren, el principio de la sabiduría, dice su palabra, es el temor a Dios o a Jehová. Amén. Pero es un temor reverente. Amén. Entonces, no dejemos que el miedo, que la angustia, que la preocupación nos domine, nos controle. Tengamos fe. Amén. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Amén. Por la fe. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Amén. Este quedó como ejemplo, todavía se habla de esto. El 5 de Hebreos 11, por la fe Enoc fue trasladado al cielo,
para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Este es algo muy importante, hermanos. Todo aquel que se quiere ir con Dios en el primer viaje, le cuento, porque algunos con el estilo de vida que están viviendo están preparando para quedarse. ¿Sí? Entonces Dios no quiere que tú te quedes en el segundo viaje, sino Él quiere que nos preparemos, que tengamos fe y nos vayamos en el primer viaje. Amén. Entonces, fíjese, muy importante, Enoc quedó como ejemplo, amén, amados hermanos, ¿verdad? Que se fue con Dios, amén. Él se preparó, se santificó, vivió una vida agradable a Dios. Entonces dijo Dios, este ya está listo, me lo llevo, ya se parece a mí, ya está listo, amén. Y vámonos. Entonces, qué privilegio más grande, amén. El 7, por la fe, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Estamos hablando de Noé, para la salvación de su casa, por lo cual condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Amén. Heredero de la justicia, fíjese, según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. No sé cuánto les ha pasado, nos ha pasado así. Amén. Acuérdense que Dios da órdenes, no da explicaciones. Cuando somos obedientes y llegamos al lugar, viene Dios y te dice, ok, te traje por esto y esto y esto. Amén. Y te voy a proveer. Amén. ¿Sí? Porque cuando Él envía, Él paga. ¿Sí? Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Pero si decimos que Él es nuestro amo y Señor y no obedecemos, amén, entonces estamos en problemas. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Amén. Seguimos leyendo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Aún pasaba ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Fíjese, así como hay hombres de fe, hay mujeres de fe. ¿Sí? Dios bendiga a estas personas que se dejaron usar por Dios y quedaron como ejemplo para mí y para ti. Amén. Seguimos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Mire qué fe y qué ejemplo lo que hay aquí para nosotros, amén, qué figuras. Y continuamos leyendo, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Amén. Fíjese, cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Hombres de fe, o se le llama también héroes de la fe. Yo te invito a que seamos héroes de la fe. Yo quiero ser héroe de la fe. Que digan, oh, José dejó huella, José, ¿verdad? Dios lo usó grandemente y Dios tenga mi recompensa, ¿verdad? Y nos veamos un día. Seguimos. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, no temieron el edicto del rey. Amén. También por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la fe, amados hermanos. También el 11-27 de Hebreos, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible.
Amén. Así debemos de ser nosotros, amados hermanos. Dios va delante de nosotros, ¿ya? Nos va cuidando la vanguardia y la retaguardia también. Así es que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Amén. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara. Amén. Por la fe también pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Amén. Es importante, amados hermanos, si decimos que tengo fe, ¿verdad? Se tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que demostrar, amén. Y para esto usted sabe que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se muere la fe? Cuando no hay obras, amén. Entonces, si dice que tienes obras y no tienes fe, amén. O tienes fe y no tienes obras, tienen que ir las dos de la mano, paralelas, amén. Para poder experimentar la victoria de Dios, amén, en nuestras vidas. Perdón. Seguimos leyendo. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Amén. El 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Fíjese, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Amén. Entonces, amén. Pongámonos en las manos de Dios, hermanos, creámosle a Él. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Entonces, por fe, dicho sea de paso, amados hermanos, quiero recordarle que estamos en el año de la recuperación. El año pasado fue el de la reconciliación. Hubo tiempo para reconciliarnos con Dios, con nuestro prójimo, ¿verdad? Con nuestras esposas, con nuestros hijos, para poder disfrutar de este año de la recuperación. Porque si somos injustos, amados hermanos, si no perdonamos, no nos hemos puesto a cuentas, difícilmente veremos recuperados, ¿verdad? Y cuando hablamos de recuperación, hablamos de recuperar la salud, de recuperar la finanza, recuperar nuestro matrimonio, ¿verdad? Esto es bien extenso. Así es que debemos de buscarle, porque, mire, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Y vamos a ir concluyendo, ¿sí? Amén. Concluimos con esta diapositiva y mi anhelo, amados hermanos, es que nuestra fe crezca, ¿verdad? A pesar de la prueba, las luchas, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es bonito, amados hermanos, es impresionante el tiempo que estamos viviendo. Nos tocó vivir en este tiempo, pero no es tiempo de quejarnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de agradar a Dios, es tiempo de limpiarnos. Amén. Dice su palabra que el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Pero yo te invito a que nos limpiemos cada día más y más, limpiemos nuestras vestiduras. Amén. Y dice la diapositiva, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Amén. Acuérdate que Dios está de nuestro lado. Amén. Y hoy más que nunca necesitamos confiar y depender de Él. Amén. Y creerle a Él. Amén. Hasta aquí, amados hermanos, Dios ha sido bueno y quiero darle gracias a Dios por su misericordia, por su cuidado. Amén. Y que nuestra fe se fortalezca
esta noche, amén. Pongámonos a cuentas y digámosle, Señor, yo te serviré, yo te seguiré, Padre, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos has permitido, Padre, de compartir esta reflexión, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, Padre, a los que se conectaron, a los que un día van a ver esta enseñanza, Padre, esta reflexión. En el nombre de Jesús, usa mi vida, usa mis labios, Padre, porque quiero agradarte, quiero darte la gloria solo a ti siempre, Señor. Que sea tu presencia, no la mía, tus palabras, no mis palabras, Padre, tu voz, no mi voz. En el nombre precioso de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Que prosperemos así como prosperan nuestras almas, Padre. Que seamos prosperados en todo. En el nombre precioso de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias. Les recuerdo, soy su servidor, José Ramírez, y gracias a Dios por este tiempo, amén, que nos ha permitido hablar su palabra. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan muy buenas noches.